Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 105 de nuestro curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo este ejemplo en donde nos pedían que escribiéramos esa fracción algebraica propia como una suma de fracciones parciales. De hecho ya lo habíamos logrado, pero lo habíamos hecho por el método 1 y estábamos viendo cómo hacerlo por el método 2, que recuerde que es el de igualación de coeficientes. Recuerde que en ese segundo método requiere que usted genere, que usted produzca un sistema de ecuación que resulta de la igualación de los coeficientes numéricos de potencias iguales de la variable de la fracción algebraica propia que nos hayan dado al principio, ¿verdad? ¿Y qué dos polinomios son los que se usan? Pues precisamente el numerador de esa fracción propia que nos dan al principio y el numerador que resulta al yo sumar las fracciones parciales que yo proponga, ¿verdad?, como las que necesito para sumar y que me den entonces la fracción propia que me dan, ordenando el numerador de esa suma de las fracciones parciales propuestas por potencias de la variable x, que es en este caso la variable, ¿verdad?, de la fracción propia que nos dan inicialmente. Y entonces fíjense que efectivamente igualamos los coeficientes de las potencias iguales de esos dos polinomios. Miren, el coeficiente numérico de x a la 4, que es 4, lo iguale al coeficiente numérico de x a la 4 en el otro polinomio que acabamos de decir, que es el numerador de la fracción que resulta al sumar las fracciones parciales propuestas, ¿verdad?, ordenado ese numerador por potencias de la variable x, que es la variable de la fracción propia que nos dan inicialmente, ¿verdad? El 3, que es el coeficiente numérico de x al cubo, ¿verdad?, va a ser igual al coeficiente numérico de x al cubo en el otro polinomio. El 6, que es el coeficiente numérico de x al cuadrado, y va a ser igual al coeficiente numérico de la x al cuadrado en el otro polinomio, ¿verdad? El 5, que es el coeficiente numérico de x a la 1, pues va a ser igual al coeficiente numérico de x a la 1 en el otro polinomio. Y el 0, que es la constante en ese numerador, ¿verdad?, de la fracción propia que me dan inicialmente, y va a ser igual al coeficiente numérico de constante en el otro polinomio. Bueno, claro, fíjense que para hacer eso tenemos que haber visto las fracciones, y eso lo hicimos en la primera parte de esta lección, ¿verdad? Y entonces íbamos a resolver ese sistema porque tenemos que conocer cuánto es la A, la B, la C, la D y la E, ¿verdad?, porque esos son los coeficientes numéricos que necesito para presentar o para completar los numeradores de las fracciones parciales que proponíamos. Bien, pues como tiene un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿verdad?, y lineal, pues preparamos la matriz ampliada, ¿verdad?, y el método que vamos a usar es escalonar esa matriz ampliada. Y estábamos en ese proceso de escalonar la matriz ampliada de ese sistema y ya hemos llegado a este paso en donde esa matriz ampliada se ha transformado en esta. Y fíjense que vamos en la dirección correcta de la escalonación, ¿verdad?, porque el primer elemento no cero de la primera fila está aquí, el primer elemento no cero de la segunda fila está más a la derecha, el primer elemento no cero de la tercera fila también está más a la derecha. Ahora fíjense que los primeros elementos no ceros de la cuarta y la quinta fila de esa matriz no están más a la derecha que la columna en la que se encuentra el primer elemento no cero de la tercera fila. Así que yo tengo que convertir en este siguiente paso estos dos negativos 3 en ceros. ¿Cómo lo hago? Pues fíjense que voy a usar la fila 3, la fila 2 o la fila 1. Fíjense que si uso la fila 1, que está en la fila 2, este negativo 2 que está en la fila 2 me daña estos dos ceros que ya he introducido en la matriz. Y fíjense que esos dos ceros se tienen que mantener ahí para poderla tener escalonada, ¿okay? Así que no me conviene usar la fila 2. Si uso la fila 1, fíjense que lo que tengo aquí es un 0 para convertir estos dos negativos 3 en 0. Y no importa qué múltiplos de 0 yo le sume o le reste a esos dos negativos 3, más nunca esos negativos 3 se convierten en 0. Así que la única opción que me queda clara es usar la fila 3, ¿verdad? Y fíjense que voy a convertir este negativo 3 que está en la fila 4 en 0 usando este negativo 3 de la fila 3. Pues sencillamente, si yo a este negativo 3 le resto este negativo 3, tendríamos menos 3 más 3, el 0 que yo quiero ahí, miren. Así que efectivamente a los elementos de la fila 4 yo los tendré que sustituir por ellos menos elementos de la fila 3. ¿Para qué? Entonces en ese ejemplo voy a hacer eso, ¿verdad? Cuando llegue aquí, menos 3 menos negativo 3 va a dar 0, ¿verdad? Y claro, entonces los elementos de la fila 5 que tendré que hacer con ellos para que me dé un 0 ahí usando ese negativo 3 de la fila 3, pues lo mismo, a los elementos de la fila 5 les resto los elementos de la fila 3, porque cuando llegue aquí, menos 3 menos ese negativo 3 va a dar menos 3 más 3, 0. Y tengo el 0 que va ahí. Así que efectivamente, fíjense que eso es lo que me conviene hacer también con la fila 5, sustituirla por ella menos los elementos de la fila 3. Bueno, pues fíjense que, como estoy alterando la fila 4 y la fila 5, las primeras tres filas, la primera, la segunda y la tercera se mantienen igual. Esta es igual que la primera, esta es igual que la segunda y esta es igual que la tercera, ¿verdad?
Y entonces, ¿en qué se convierten los otros elementos que están en la fila 4 y 5 de esa matriz al yo hacerle esto, al yo restarle los elementos de la fila 3? Bueno, ya sabemos que estos primeros tres se convierten en 0, ¿verdad? Estos dos se mantienen en 0 y este se convierte en 0. Ahora, este menos 2, al yo restarle este 2 de la fila 3, ¿verdad? Que es lo que tengo que hacer, los elementos de la fila 4 restamos de la fila 3, menos 2 y menos 2 va a dar menos 4. Si este 2 yo le resto este 0 de la fila 3, pues me va a dar 2 menos 0, 2. Si este 9 de la fila 4, yo le resto este 3 de la fila 3, pues sería 9 menos 3, 6. Y en eso fue que se convirtieron este negativo 2, 2 y 9, ¿verdad? En estos tres valores. ¿En qué se convierte este 0, este negativo 2 y este negativo 3 de la fila 5 al yo restar los elementos de la fila 3? Bueno, pues ya sabemos que estos primeros tres estos se mantenían en 0 y este se convirtió en 0. Ahora, si a este 0 yo les resto este 2 de la fila 3, tendremos 0 menos 2, menos 2. Si este menos 2 de la fila 5 yo les resto este 0 de la fila 3, tendremos menos 2 menos 0, se mantiene menos 2. Y si este menos 3 yo les resto este 3 de la fila 3, pues tendremos menos 3 y menos 3, menos 6. Pues mire, hemos obtenido ahora esta nueva matriz que fíjense que va caminando en la dirección correcta, porque el primer elemento no solo de la primera fila está aquí, el primer elemento no solo de la segunda fila está más a la derecha, el primer elemento no solo de la tercera fila está más a la derecha, el primer elemento no solo de la cuarta fila está más a la derecha. Ahora fíjense que el primer elemento no solo de la quinta y última fila no está más a la derecha que la columna en la que se encuentra el primer elemento no solo de la fila anterior, de la fila 4. Así que yo tengo que convertir este negativo 2 en 0, usando, por el análisis que hemos visto, este negativo 4 de la fila 4. ¿Verdad? Porque fíjense que si uso este 2 de la fila 3, este negativo 3 me daña este 0. Y si uso estos ceros de la fila 1 o 2, más nunca, no importa qué múltiplos de esos ceros yo sume o les reste este negativo 2, no me va a convertir ese negativo 2 en 0. Así que efectivamente yo convierto ese negativo 2 que está en la fila 5 en 0 usando estos elementos de la fila 4. ¿De qué manera? Pues fíjense, si este negativo 2 lo multiplico por 2, me va a dar negativo 4. Y entonces ese negativo 4 que tenga, si yo le resto este negativo 4 de la fila 4, me va a dar menos 4 más 4, 0. Así que eso es lo que me conviene hacer, ¿eh? Tomar los elementos de la fila 5, multiplicarlos por 2, porque por ejemplo este se me convierte en menos 4, y restarle los elementos de la fila 4, para que al restarle ese menos 4, pues resulta de multiplicar ese menos 2 por 2, restarle ese negativo 2, va a 0 que está ahí. Y mira que efectivamente ese menos 2 se convirtió en 0. Como estoy alterando los elementos de la fila 5, fíjense que los primeros elementos, los de la fila 1, los de la fila 2, los de la fila 3 y los de la fila 4 se quedan igualitos, ¿verdad? ¿Ves? ¿Y en qué se convierte este elemento, por ejemplo, y este elemento de la fila 5, al yo multiplicarlos por 2 y restarle los de la fila 4? Ya sabemos que este se convirtió en 0, ¿verdad? Pero fíjense que si este menos 2, que está en la fila 5, yo lo multiplico por 2, tendremos menos 4. Y si ese menos 4 me resto, entonces este 2 que está en la fila 4, tenemos menos 4 y menos 2, menos 6. Y si este menos 6 yo lo multiplico por 2, tendremos menos 12. Y si menos 12 yo le resto menos 6, darán menos 18, y eso es lo que hay aquí. Pues fíjense que finalmente, efectivamente, esa matriz ya está escalonada, ¿verdad? Porque fíjense que el primer elemento 0 de la primera fila está aquí, el primer elemento 0 de la segunda fila está más a la derecha, el primer elemento 0 de la tercera fila está más a la derecha, el primer elemento 0 de la cuarta fila está más a la derecha, y el primer elemento 0 de la quinta fila está todavía más a la derecha. Bueno, pues de la quinta fila precisamente, ¿qué yo leo? Que negativo 6 por la incógnita E, porque fíjense que esta columna contiene los coeficientes de la incógnita E en ese sistema original, ¿verdad? Que sería negativo 6 por E, me da esta constante negativo 18. Y entonces para yo obtener la E, tendremos que dividir ambos lados entre menos 6, de cosa de que este menos 6 entre menos 6 da 1, por E. Y acá al dividir menos 18 entre menos 6, da positivo 3. Y ese sería el valor de la E. Bueno, pues ya que conocemos el valor de la E, vamos a la cuarta fila, ¿verdad? ¿Y qué dice la cuarta fila? Que menos 4 por la incógnita, cuyos coeficientes aparecen en esa cuarta columna, que es la D, menos 4 por D, más 2 por el valor de la incógnita de la E, que ya la conocemos, que es 3, me tiene que dar esa constante 6. O sea que menos 4D será igual a este C que está acá, y este 2 por 3, fíjense que da 6, que al transponerlo al lado derecho es menos 6. O sea que menos 4D será igual a 6 menos 6, que da 0. Y para dejar la D solita, multiplicamos por el recíproco de menos 4, que es menos un cuarto. Y al multiplicar eso, a ambos lados de esa ecuación, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, tendremos negativo 4 por su recíproco, que es negativo un cuarto, da 1 por la D. Y negativo un cuarto por este 0, por la propiedad multiplicativa de 0, va a dar 0. O sea que la D vale 0. Ya tenemos también el valor de la incógnita D. De la tercera fila, entonces, fíjense que diría que menos 3 por la incógnita, cuyos coeficientes aparecen en esa tercera columna, que es la C, menos 3 por la C, más 2 por el valor de la incógnita D, que es la incógnita cuyos coeficientes aparecen en esa columna 4,
menos 2 por D, que ya sabemos que la D vale 0, nos tiene que dar esta constante 3. Porque fíjense que este sería 0 por E, y 0 por E da 0, y no hay ni que siquiera que ponerla, ¿verdad? Así que tendremos que menos 13 más 0, porque 2 por 0 da 0, es igual a 3. O sea que menos 13 será igual a 3, porque este 0 más este menos 13 da menos 13. Y ahora para dejar esta C solita multiplicamos por el recíproco de menos 3, que es menos 1 tercio. Y entonces al multiplicar menos 3 por su recíproco por menos 1 tercio, tendremos que una C será igual a 3 por menos 1 tercio, que da negativo 1. ¿Verdad? Pues ya tenemos también el valor de la C, que ya conocemos el valor de la E, el valor de la D y ahora el valor de la C. Pues si ya conocemos esas tres incógnitas, vamos entonces a la segunda fila de nuestra matriz escalonada, que dice menos 2 por IP, porque fíjense que estos números que están aquí, incluyéndose menos 2 de la fila 2, que es la que estoy considerando ahora, la fila 2, contiene los coeficientes de la incógnita B del sistema original. Así que será menos 2 por B más 1 por la C, porque esta columna contiene los coeficientes de la incógnita C, y la C ya yo sé que vale menos 1, ¿sí? Por eso será 1 por menos 1, más ninguna D y más ninguna E será igual a esta constante negativo 5. O sea que negativo 2B y más 1 por menos 1, que es menos 1, será igual a negativo 5. O sea que 2B es igual a este negativo 5 y transponemos este negativo 1 acá como más 1. O sea que menos 2B será igual a menos 5 más 1, que es menos 4. Y ahora para dejar la B solita multiplicamos por el recíproco de menos 2, que es negativo 1 medio. En ambos lados aplicando la ley de multiplicación, ¿verdad?, de las igualdades. Y al multiplicar negativo 2 por su recíproco, que es negativo 1 medio, nos da 1B. Y al multiplicar menos 4 por menos 1 medio, pues dará positivo, que negativo por negativo positivo, y 4 sobre 2, que es lo que queda al multiplicar 4 por 1 medio, es lo mismo que 2. Así que ya conocemos también la incógnita. Finalmente, de la primera fila, ¿qué dice la primera fila? Que 1 por la A, porque esta columna contiene el coeficiente de la A de ese sistema que es original, ¿verdad? Más 1 por la B, porque esta columna contiene los coeficientes de la B, y la B ya yo sé que vale 2. Más ninguna C, más ninguna D, más ninguna E, dice que tiene que ser igual a la constante 4. O sea que esta A será este 4, y este 1 por 2 lados, que al transponerlo al lado derecho da menos 2. O sea que la vale 4 menos 2, 2. Pues ya tenemos todos los valores de todas las incógnitas, de la A, de la B, de la C, de la D y de la E. Así que por lo tanto, podemos decir lo mismo que dijimos ahorita cuando terminamos el problema aplicando el método 1. La fracción algebraica programada originalmente será igual a la suma de las siguientes fracciones parciales. A sobre x menos 1, pero la A vale 2, así que será 2 sobre x menos 1. Más bx más c, o sea, la b que es 2x más la c que es menos 1, sobre ese denominador x cuadrado más x más 1. Más dx más e, la d que es 0, así que sería 0x más la e que es 3, 0 más 3, 3, sobre ese denominador x cuadrado más x más 1, pero al cuadrado. ¿Okay? Y ahí tendríamos otra vez, fíjense que obtuvimos exactamente la misma descomposición en fracciones parciales para esa fracción propia que nos daban al principio. ¿Okay? Bueno, pues ahí tiene ese único ejemplo que vamos a discutir del caso 4, en donde el denominador de la fracción propia que nos den contiene factores cuadráticos irreducibles, o sea que no se pueden factorizar más de los que están, que se repiten, como en este caso se repitió 2 veces ese factor en el denominador. Bien, hay un tercer método que es aplicable a este ejemplo en particular, igual que en el último ejemplo que vimos del caso 3. Hay un tercer ejemplo que era aplicable a aquel caso en particular, pero es un método, de hecho, muy parecido al de aquel otro ejemplo, que es en particular para ese tipo de problema. Yo no lo voy a discutir, pero aparece en sus apuntes y usted lo puede ver y apreciar también cómo se podría hacer ese problema nuevamente, de descomponer esa fracción propia que nos dan en una suma de fracciones parciales por otro método. ¿Okay? Muy bien, bueno, pues con esto de hecho terminamos el tema de las fracciones parciales, el séptimo tema del curso de álgebra avanzada, y vamos a comenzar el octavo y último tema del curso de álgebra avanzada, que es el tema titulado sucesiones. ¿Okay? Así que vamos a borrar esto. Y comenzamos con el octavo y último tema del curso de álgebra avanzada, que es el de sucesiones. Si usted va a la introducción del curso, antes de comenzar con la primera lección, primera parte de la primera lección de este curso, verá que en el último tema vamos a discutir sucesiones y series infinitas. Pero la serie infinita definitivamente no nos va a dar tiempo a verla, así que vamos a ver parte de la teoría de sucesiones. ¿Okay? Así
Así que vamos a ver el título de este octavo y último tema que se llama sucesiones. ¿Okay? Sucesiones. Claro, las series infinitas las veremos, si nos da el tiempo, en el curso de precálculo. Si no, ustedes lo verán en la universidad en algún curso de cálculo. ¿Okay? Muy bien, pues la sucesión. Vamos a ver la definición de lo que es una sucesión. Dice, una sucesión es una secuencia de números reales generados o producidos, ¿verdad?, por cada uno de los números naturales. O algunas veces hay sucesiones finitas por un subconjunto de números naturales. Pero nos va a interesar las sucesiones que están generadas por números naturales. Pues a cada uno de esos números reales, a cada uno de esos números reales en una sucesión cada uno se les llama los términos de la sucesión. Si llamamos a, esa A es una variable, ¿verdad?, a cada término de una sucesión, representaremos a el término generado o producido, ¿verdad?, por el número natural n con el símbolo a sub n, ¿okay?, para indicar que a sub n pertenece a una sucesión, usaremos el símbolo, un signo que parece menor que, ponemos el a sub n ahí dentro y después seguido de un signo que parece mayor que. Si coleccionamos a los términos de una sucesión en un conjunto, vamos a hacer la división aquí de la pizarrita, ¿verdad? En un conjunto usaremos la notación, el nombre, ¿verdad?, el nombre del elemento en esa sucesión encerrado entre llaves. Esto es, ese conjunto de a su vez es el conjunto de los elementos, de los términos más bien, cuyos elementos son los términos de la sucesión. El término generado por el natural 1, el término generado por el número 2, el término generado por el número 3, etc. Bien,
Por ejemplo, y dice así: dada la sucesión f sub n, y como yo sé que es una sucesión, porque fíjense que tengo un nombre de cierta sucesión que es f, con el suscrito del número natural que le corresponde, ¿verdad?, encerrado entre dos signos de ese tipo, ¿verdad? Y ya yo sé que eso es una sucesión llamada así, f, y cuyos términos son los f sub n, ¿verdad? Y la fórmula que me da me dan esos términos de esa sucesión es esta: 2 a la n sobre n al cuadrado, ¿verdad? Dada esa sucesión representada por esa fórmula, ¿verdad? Primero, determine los primeros 5 términos de ella, ¿sí? Yo quiero determinar los primeros 5 términos de esa sucesión representada por esa fórmula, ¿ok? O sea que los términos f sub n de esa sucesión están dados por esta fórmula, donde la n son valores de números naturales. Y como son los primeros 5 términos, pues corresponden a los primeros 5 naturales, que son el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. O sea que tengo que buscar el f sub 1, ¿verdad? El f sub 1 que corresponde al número 1. ¿Cuál será? Pues donde quiera que aparezca la n, ¿qué pondremos? Un 1, porque la n, fíjense que lo estoy sustituyendo por un 1, ¿verdad? Pues entonces será 2 a la 1 sobre 1 al cuadrado. Y 2 a la 1 es 2, y 1 al cuadrado es 1, y 2 entre 1 es 2. Así que el primer término de esa sucesión es el número 2. ¿Cuál será el segundo término? Pues f sub 2, ¿verdad? Y vamos a la fórmula, donde quiera que aparezca n, que pongo el 2. Así que será 2 a la 2 sobre 2 a la 2. Y esto es 4, entre 4, 1. Así que el segundo término es 1. ¿Cuál será el tercer término? Pues vamos a la fórmula, donde quiera que aparezca n, que pongo 3. Así que será 2 a la 3 sobre 3 a la 2. O sea, 2 a la 3 que es 8 sobre 3 a la 2 que es 9. Así que será el tercer término de esa sucesión. ¿Cuál será el cuarto término? Pues será ir a la fórmula, donde quiera que aparezca n, ponemos 4. Así que será 2 a la 4 entre 4 a la 2. Pero 2 a la 4 es 16, y 4 a la 2 es 16, y 16 entre 16 es 1. Así que será el cuarto término de esa sucesión. ¿Cuál será el quinto y último término que me pide? Porque no es el último término de la sucesión, ¿verdad? Porque después del quinto viene el sexto, el séptimo, el octavo, etc. Uno por cada número natural. Pero ¿cuál es el quinto y último? Porque nos piden los primeros 5 términos de esa sucesión, pues será 2 a la 5 dividido entre 5 al cuadrado. 2 a la 5 es 32, y 5 al cuadrado es 25. Así que esos son los primeros 5 términos de esa sucesión, ¿verdad? 2, 1, 8 novenos, 1 y 32 25. En la segunda parte dice coleccione los términos de esta sucesión en un conjunto. O sea, yo quiero coleccionar los términos f sub n de esa sucesión en un conjunto. Pues ¿cuáles serán? Pues el primero, ¿cuál fue? El 2. El segundo, ¿cuál fue? El 1. El tercero, ¿cuál fue? El 8 novenos. El cuarto, ¿cuál fue? El 1. El quinto, ¿cuál fue? El 32 25. Y así se sigue, ¿verdad? Y usted recordará que en el álgebra elemental, cuando estudiamos conjuntos, si usted tenía un término que se repetía, no tenía que escribirlo otra vez. O sea que yo, ese conjunto es lo mismo que 2, 8 novenos, 32, 25, etc. Eliminando este segundo término porque ya lo listé aquí. Sin embargo, en el caso de una sucesión, es importante que usted, aunque se repitan los términos, los enumere como tal, porque eso le indica que ese término en particular aparece 2 veces en la sucesión, ¿ok? Así que aquí hay una excepción a esa regla de que no hay que repetir, ¿verdad? Cuando usted use listado, no hay que repetir elementos si ya están escritos una sola vez, ¿okay? Sino una coma, ¿okay?
Bien, vamos a ver este siguiente ejemplo que dice, dada la sucesión a sub n igual a negativo 1 elevado a la n más 1 por 1 menos n sobre 3n. ¿Okay? Dada esa asociación, como yo sé que es una asociación, porque aparece una variable con un suscripto encerrado entre esos dos signos, ¿verdad? Así que eso se refiere a una sucesión dada por esta fórmula, o sea, cuyos términos van a estar generados por esa fórmula donde a la n le vamos a asignar valores naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Primeramente nos piden, igual que en este ejemplo, determinar los primeros 5 términos de ella. ¿Okay? Determine sus primeros 5 términos. Nuevamente, son el término número 1, cuando la n vale 1, para el primer número natural, cuando la n vale 2, cuando la n vale 3, etc. Hasta llegar a 5. Así que a sub 1, el primero de esos términos será, vamos a la fórmula donde quiera que aparezca n, ¿ve? Ponemos 1, así que será negativo 1 elevado a la 1 más 1 por 1 menos la n, que es 1, sobre 3 por 1. ¿Verdad? Así que será negativo 1 elevado a la 2, porque 1 más 1 es 2, por 1 menos 1 que es 0, entre 3, porque 3 por 1 es 3. O sea que será 1 por 0, ¿verdad? Porque negativo 1 al cuadrado da 1, y 0 entre 3 da 0, y 1 por 0 por la propiedad multiplicativa del 0 es 0. Así que el primer término de esa sucesión es 0. Segundo término, pues cuando la n vale 2, pues será negativo 1 a la 2 más 1 por 1 menos 2 sobre 3 por 2. Donde quiera que aparezca n, pusimos 2. Así que será negativo 1 elevado a la 2 más 1 que es 3, por 1 menos 2 que es menos 1 sobre 2, 3 por 2 que es 6. Así que será negativo 1, porque negativo 1 elevado a 3 es negativo 1 por negativo 1 sobre 6, y negativo 1 por negativo 1 sexto es positivo 1 sexto. Así que será el segundo término, ¿verdad? 1 sexto. ¿Cuál será el tercer término? Bueno, pues cuando n vale 3. Así que vamos a la fórmula donde quiera que aparezca n, pondremos 3. Así que será negativo 1 a la 3 más 1 por 1 menos 3 sobre 3 por 3. Así que será negativo 1 a la 4, porque 3 más 1 es 4, por 1 menos 3, que es negativo 2, sobre 3 por 3, que es 9. Así que esto será 1, porque negativo 1 elevado a la 4 es positivo 1, por negativo 2 novenos, y eso da sencillamente negativo 2 novenos. ¿Cuál será el término número 4? Seguimos acá. F sub 4, A sub 4 más bien, pues será en la fórmula de nuestra sucesión, donde quiera que aparezca n, ponemos 4. ¿Verdad? Así que será negativo 1 a 4 más 1. Negativo 1 a 4 más 1 por 1 menos 4, porque la n es 4, 1 menos 4 sobre 3 por la n, que es 4. 3 por 4. Así que esto será negativo 1 a la 4 más 1, que es 5, multiplicado por 1 más 4, que es 3, sobre 3 por 4, que es 12. ¿Verdad? Así que esto será negativo 1 a la 5, que es negativo 1 por negativo 3 sobre 12. Fíjense que aquí el 3 cancela con el 2, y nos queda entre 3 a 1 y entre 3 a 4, por negativo un cuarto. Y negativo un cuarto por negativo 1 es un cuarto positivo. ¿Okay? Y finalmente el término número 5, pues será ir a la fórmula de nuestra sucesión a sub n, y donde quiera que aparezca n ponemos 5, así que será negativo 1 a la 5 más 1 por 1 menos 5 sobre 3 por 5, ¿verdad?